Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Recuerdo que cuando tenía 25 años aproximadamente, no creía en Dios. Me consideraba ateo. Me consideraba una persona no creyente, apático a todo lo que tenía que ver con Dios. Es tanto, viví al frente, más bien diagonal, a una iglesia cristiana. Tenía una iglesia, tenía un templo cerca donde estaba y nunca puse un pie en él. Sentía que aborrecía todo lo que tenía que ver con la fe. Me burlaba de los cristianos. Me burlaba de las personas que pasaban con su Biblia directo el día de, sea domingo, sea miércoles, el día que había servicio, que había que rendirle culto a Dios, y veía que venían esos cristianos contentos con sus Biblias y yo lo que hacía era burlarme y reírme de ellos. Pasó algo muy importante en la Biblia. Está escrito en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y después que fue capturado, después que Pedro lo negara 3 veces, después que lo crucificaron y lo colocaron en medio de 2 ladrones, en medio de 2 bandidos. Ahí estaba Jesús. La gente se burlaba, la gente lo golpeaba, la gente hablaba blasfemias del Señor. Y esto Jesús decía sinceramente, porque amaba al mundo, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero había tanta gente burlándose de él que decía: salvó a otros, pero que se salve él mismo, ¿por qué no lo hace? Y vamos al libro de Lucas, en el capítulo 23, desde el versículo 44. Dice que desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Amén. Hay algo muy importante. Precisamente el centurión, el que estaba encomendado en hacer el trabajo con Jesús, ese que estaba ahí pendiente de la muerte del Señor Jesucristo, se dio cuenta de algo importante. Se dio cuenta porque alabó al Señor. Hubo algo que pasó. Y hoy vamos a ver cuál es el propósito de la crucifixión. Hubo un propósito en esa crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Él fue crucificado por algo. Tanto se burlaban que en Lucas 23:36 dice que también los soldados se acercaron para burlarse de él y ofrecieron vinagre. Y le ofrecieron vinagre. Cuando Jesús pidió agua, le daban vinagre, le daban un vino agrio. Y esta cuestión nos damos cuenta que después de que los soldados se burlaban de Jesús, que los soldados eran los principales detractores del Señor, que no creían en Él, que se gozaban de verlo sufriendo, uno de estos soldados, un centurión que estaba ahí en el lugar donde iba a morir Jesús, se dio cuenta de todo lo que sucedió. Se oscureció el día, se rasgó la cortina del santuario, hubo una oscuridad, y fuera de eso, cuando el Señor dio su último suspiro y falleció como humano que era, en ese momento se dio cuenta este soldado y alabó al Señor. Que una persona que no creía en Dios, una persona que no creía en el Señor Jesucristo, terminó alabando a Dios y se dio cuenta que Jesús era diferente. Así como me pasó a mí, en un momento
donde no creía en Dios, donde me burlaba del Señor, donde me burlaba de los creyentes, donde hablaba de Jesucristo mal, blasfemias, hablaba todo el tiempo. Hoy soy un servidor del Señor. Hoy hubo un propósito en la cruz. Hubo un propósito del Señor Jesucristo en la cruz para que todas esas personas, como yo en algún tiempo, que nos terminamos burlando de la fe, que nos terminamos burlando de Dios, que nos reíamos y no creíamos y hasta nos considerábamos ateos, terminamos siendo los primeros, los principales de que el Señor Jesucristo abrió sus puertas y abrió su boca para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padres, perdónalos porque ellos son los principales que deben caer ante los pies nuestros, ante los pies del Señor Jesús, para que el mundo se dé cuenta que puedes ser todo lo ateo que quieras, que puedes creer que no crees en nada de Dios, que seas apático a las cosas de Dios, pero te vas a dar cuenta en algo especial que tiene el poder de Dios y eres el primero que te vas a convertir. Eres el primero en que vas a creer. Eres el primero en que te vas a volver un loco de la predicación, así como Pablo lo decía. Toda persona que se burla de Dios, toda persona que cree o se cree fuerte con sus propias fuerzas y que tiene a Dios aparte porque ni cree en Él, porque se considera ateo, porque considera que no tiene nada que ver con la fe o que la fe no existe, tiene que darse cuenta en algún momento del poder, de la fuerza, del dominio del Señor en este mundo. Y algo le mostrará el Señor, que habrá un propósito en esa cruz del por qué tú hoy estás escuchando esta palabra, el por qué tú hoy llegaste a los pies de Cristo, el por qué tú hoy crees en el Señor cuando un día ni siquiera creías. Ese es el propósito de Dios. El propósito del Señor Jesucristo fue de haber dejado que todo esto pasara. Haber bebido de esa copa, como Él le dijo una vez al Padre: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando se hizo la voluntad de Dios, que era que Él muriera en la cruz, era porque había un propósito. Y ese propósito era que tú y yo creyéramos en Él, creyéramos en esa crucifixión, creyéramos en ese sacrificio que Él hizo por nosotros, el cual hoy nos demostró que es el Dios Todopoderoso el que reina en nuestras vidas, y hoy creemos en Él a pesar de todo lo incrédulo que seamos. Hoy estamos aquí sirviéndole a Dios y principalmente llevando su palabra a todo el mundo. Hoy le doy gracias a Dios porque a pesar de que tanto me burlé en un tiempo, Él tuvo misericordia de mí y le dijo al Padre, abogó al Padre por mí y por ti, para decirle que nos perdonara porque no sabía lo que hacíamos. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Nos burlábamos de Él. Le dábamos agua, en vez de agua le dábamos vinagre. Nos burlábamos tanto que echábamos suertes a la ropa de Él, como dice la palabra. Y hoy estamos aquí presentes, predicando su palabra, llevando el evangelio a todas partes, gracias a que el propósito en la cruz era que tú y yo pudiéramos creer y pudiéramos acogernos a esta salvación tan hermosa que Él nos ofrece. Por eso, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, porque tú has tenido, Dios mío, ese corazón grande para perdonarnos a pesar de la blasfemia, a pesar de no creer en ti, a pesar de burlarnos de ti, Señor. Un día te apiadaste de nosotros y hoy estamos en el mejor camino, en el camino tuyo, gracias a esa cruz. Dios mío, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos, y ya sabes que hubo un propósito en la cruz y era que tú fueras salvo. Bye bye.